el defecto de la teoría de Huntington es que no concede estatuto teórico alguno a la capacidad, por una parte, de innovación civilizatoria que tiene el Estatuto de Individuos de las Mujeres, y si es que lo concibe solo como una peculiaridad occidental, entonces no le concede el estatuto ni siquiera de peculiaridad occidental, que es la que provoca la línea de fractura. En otros términos, en la teoría de Huntington, las civilizaciones solo chocarían porque necesariamente tienen que hacerlo, están en una dinámica jovesiana, como los estaban los estados jovesianos, probablemente por las fuentes de energía o por un quítame a esas pajas, me da igual. Pero no tendrían un conflicto valorativo subyacente fuerte cuando a la vez está diciendo que sí lo tienen. Pero realmente ese conflicto es por cómo entendemos si Dios es trinitario, es uno solo y exige que miremos a la Meca, o por el contrario quiere que vayamos a un árbol en particular a colgar cosas y son muchos, o tiene algo que ver con lo que consideramos que está bien o está mal. A mi modo de ver, las religiones son enormes conjuntos prácticos, no son solo, ni mucho menos conjuntos de creencias. Son conjuntos prácticos que le dicen a la gente qué está bien, qué está mal, qué puede hacer, qué no, con quién tiene que ir, con quién no, qué puede comer, qué no. Todo se lo dicen, en efecto. Y con eso son muy capaces, por supuesto, de hacer estructuras significativas de valor. Pero precisamente por ello, porque son tan fuertes, son muy débiles para hablar de lo que pasa. Porque es que están pasando muchas cosas y lo que realmente en este momento enfrenta son turbaciones de valor que se siguen, por ejemplo, en Occidente respecto del Islam directamente, del diferente estatuto de valor acordado a las mujeres, en directo. Entonces hay que poder hablar de esto, porque esta es la línea de fractura, es decir, hay que hablar de alianza o choque de civilizaciones, porque nosotras, mujeres, estamos en la línea de fractura. Y estamos aquí y estamos al otro lado del Mediterráneo. Y estamos más allá del antiguo Imperio Otomano, hasta llegar prácticamente a la India, donde seguimos en la línea de fractura, porque resulta que el infanticidio selectivo femenino es tan fuerte que está dando un diferencial poblacional de 40 millones de varones. Y con eso no hay país que se pueda manejar. Es decir, las prácticas tradicionales sobre las mujeres han sido uno de los motivos más fuertes de violencia nunca reconocidos de las diferentes civilizaciones y culturas. Y solo sociedades como las nuestras, que sí que es cierto que técnicamente son capaces de poner una gran violencia en ejercicio, tienen sin embargo a su favor que los derechos individuales de las mujeres cambian su estatuto. Imagínense una democracia sin ciudadanía de las mujeres. Esa democracia no solo no sería plena, sería probablemente mucho más violenta de lo que una democracia es. Y tendría bastante menos respeto por ciertos tipos institucionales o por cierto tipo de foros. Nuestra ciudadanía es una de las grandes novedades, morales y políticas, que se han producido en el planeta. Yo creo que es muy difícil en este momento encontrar un suelo común, en efecto, con civilizaciones o con lugares que tengan un apego extraordinariamente preilustrado a las tradiciones, como bien dijo nuestra ministra, que se ha dedicado a pisarme toda la segunda parte de esta intervención. Pero bueno, como ya lo ha hecho, yo me aguanto y así me la ahorro, y ya está. Pero conste que me la ha pisado. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que una cita de Platón, que la tendré que hacer de memoria porque no he sido capaz de encontrarla antes en este libro, para llevarle la contraria encima. Platón, cuando habla de la democracia griega, que no era exactamente como las nuestras, dice, bueno, nosotros tenemos ese antiguo, ese gobierno por el cual se tiene a los mejores, que llamamos democracia. Dice, y lo tenemos porque somos todos herederos de la misma tradición e hijos de los mismos padres. Es decir, lo que hace que nos unamos y que podamos tenerlo es que tenemos una memoria común. Más bien al contrario, en un mundo donde todos somos hijos de muy diversos padres y donde en efecto la multiculturalidad existe, solo una tabla de mínimos reconocida por todos puede dar cierta estabilidad a este mundo. Y afortunadamente esa tabla de mínimos la tenemos, y la tenemos desde que empezó el tiempo en que vivimos. Tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si consideramos que es un émic occidental, es decir, que solo es una peculiaridad nuestra, como Huntington hace a término, entonces tenemos simplemente ya que cerrar, porque los dados están echados. Pero yo creo que tenemos las instituciones universales y tenemos también muchos estados
el interés, y el nuestro lo tiene, en poner el valor eso en la escena internacional. Precisamente porque somos diversos tenemos que hablar de lo que nos es común y llegar a acuerdos. Y yo creo que es posible llegar a acuerdos, porque si las civilizaciones fueran de todo punto incompatibles, eso llevaría a término a pensar que no hay unidad en la naturaleza humana. Y a mí me parece demasiado llevar a término, es decir, hay que ir demasiado atrás. Occidente, y termino, fue construyendo el humanismo. El feminismo es una parte importantísima del humanismo y es un humanismo siempre, siempre lo ha sido. Y todas las más grandes y mayores feministas, ellos y ellas, siempre lo han dicho, esto es un humanismo. Lo dijo Beauvoir, lo dijo Friedan, o lo repetía en sus últimos años de vida. El feminismo es un humanismo, es un humanismo. Eleanor Roosevelt, sin cuyo trabajo la Declaración del 48 nunca se hubiera hecho realmente. Era una gran humanista. Tenemos textos humanistas en muy diversas tradiciones, incluso en estas que parecen incompatibles. Tenemos esa base, tenemos que explotar esa base. Y por eso a mí me parece importante hacer iniciativas como esta que nos permitan pensar en común y hablar en común. Lo que también considero, y por esto ya estoy muy contenta, es que ya era hora de que se nos llamara, porque en este asunto del que se habla tenemos mucho que contar. Y gracias.